Creepypastas para tener de fondo mientras ves a 99 hombres ser brutalmente golpeados por un gorila. Muchas gracias Dr. Senku por ser nuevo miembro del canal. Este título fue gracias a Delzart. Empezamos. No comas en tus sueños. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que te has preguntado si realmente sucedió? Probablemente lo hayas tenido, pero lo dejaste pasar, porque, claro, no fue así. ¿Cierto? Un sueño bajo el escrutinio de la luz del amanecer se descarta fácilmente. Sin embargo, si has estado donde yo he estado, tal vez una parte de ti no estaba completamente convencida. Tal vez, en medio de un sueño, te alejaste un poco demasiado de ti mismo, de tu cama, tu cuerpo y tu mundo. Tal vez has estado en el distrito de los sueños. Si alguna vez te encuentras en un lugar para preguntártelo, pregunta. Él te lo dirá. Será hermoso, amigable y acogedor. Te ofrecerá hospitalidad, halagos y regalos. Todo lo que quieras. Sabrá lo que deseas, de alguna manera. Sin embargo, una parte de ti sabrá, en lo más profundo. No puedes aceptarlo. No, a menos que vayas a quedarte. Pero no puedes quedarte, es un sueño. No perteneces allí. Si te encuentras en el distrito de los sueños, agradece a tu anfitrión y vete. Comienza a caminar, y no te detengas hasta encontrarte de nuevo en el sueño que se suponía que debías estar teniendo. Haz eso, y espera que él no te siga. Créeme. Todo comenzó con pastel de camote. Si tuviera que describirlo, te diría que era más rico que el chocolate, más suave que la crema y pecaminosamente decadente. Esa descripción no le hace justicia. Otras palabras se acercan un poco más, como de otro mundo o ambrosía. Me siento pretenciosa describiendo algo con esos términos, pero aún así los quiero decir. Basta con decir que nunca había probado algo tan bueno y que nunca lo volvería a hacer. El sueño comenzó en medio de un Sefgei en el Día de Acción de Gracias. Estaba a dieta. Esa parte no era un sueño, pero me siguió allí. La frustración y los antojos que vienen con las dietas eran difíciles de quitar, incluso en mis sueños. No sabía que estaba soñando, no al principio. Empujando un carrito vacío por la sección de panadería, observaba todo lo que no podía tener. Galletas, pasteles y donas. No, no y no. Mientras guiaba el carrito alrededor de cada exhibidor, repetía mi mantra. Sin azúcar, pocos carbohidratos. Sin azúcar, pocos carbohidratos. Las palabras se convirtieron en el zumbido de las ruedas, acelerándose con mis pasos cuando me di cuenta de que no estaba sola. Sobresaltada, me giré para ver a un vendedor de pie directamente detrás de mí. El gafete en su techo decía que su nombre era Mor. Mor sonrió, luciendo demasiado alegre para alguien trabajando en servicio al cliente. También era sorprendentemente guapo, con la piel clara como cristal, el cabello dorado y liso, y unos ojos esmeralda hipnóticos. Todo en él me recordaba a metales y piedras preciosas. De hecho, era inquietante. Como una encarnación viviente de Photoshop. Hermoso, pero incorrecto. Hermoso, incorrecto y mirándome fijamente. Es una trampa, pensé. No sé por qué pensé eso, pero lo hice. Retrocedí, lista para abandonar mi carrito y huir, pero el impulso no tenía sentido, y dudé de mis instintos. Sería grosero huir de un caballero que solo estaba haciendo su trabajo. No había otros clientes en la tienda, era tan raro que él estuviera tan atento. Espera. ¿Era yo realmente la única cliente allí? Miré a mi alrededor, incómoda con la repentina realización. Efectivamente, solo estábamos él, yo y todos los deliciosos alimentos que no podía comer, apilados ordenadamente en todas direcciones. Bienvenida. Dijo Mor, haciendo una ligera reverencia. Aquí estás. ¿Necesitas ayuda para encontrar algo? Su voz me dio una extraña sensación, agradable y alarmante a la vez. Negué con la cabeza. Espera. ¿Qué hacía yo allí? Estaba intentando tanto no ceder. ¿Por qué me estaba torturando? ¿Por qué me sentía nerviosa, e incluso, culpable?
como si me hubieran atrapado con la mano en la caja de galletas. Atrapado a punto de engañar mi dieta. No es que Mor lo supiera. La palabra dieta no estaba estampada en mi frente, solo en mi mente. No, gracias. Dije. Solo estoy mirando. Mirando los productos de repostería, incluso sabiendo que no podía tenerlos. Él miró por encima de mí, observando mi carrito vacío. Hizo un clic con la lengua y me miró nuevamente. Si no te importa mi recomendación, los pasteles de camote están frescos y perfectos para la temporada navideña. Avísame si necesitas ayuda para encontrar algo. Retrocedió unos pasos, pero siguió mirándome. Estoy a dieta, no puedo comer eso. Admití. Pero no veo opciones para dieta por aquí, así que mejor me voy. ¿Estás a dieta? Su mandíbula se movió ligeramente, pero la sonrisa seguía fija. No tienes que preocuparte por eso. Molesta, apreté con más fuerza el mango del carrito. Las fiestas eran lo peor. Nadie quería pensar en dietas, así que se esforzaban por sabotearme, dándome permiso para indulgir solo porque era una ocasión especial. No quería escuchar eso. Eso no depende de ti. Dije. Te has malinterpretado. Dijo suavemente. Estás en el distrito de los sueños. Sea cual sea tu preocupación, puedes dejarla hasta que despiertes, si alguna vez lo haces. ¿Qué? Miré a mi alrededor. Al principio, la escena parecía una tienda de comestibles común, con pisos de cemento brilloso y luces incandescentes amarillas. Sin embargo, en el momento en que lo cuestioné, pude ver más allá de la panadería, el interior gradualmente transformándose en calles de adoquinado bajo un cielo lavanda. Sí, señorita. Como puedes ver, estás soñando, no hay necesidad de contar calorías, ni sacrificar tu sentido del gusto. Claro, tengo que preguntarme, ¿por qué una criatura tan hermosa como tú cree que necesita estar a dieta, incluso fuera de este lugar? Eres hermosa tal y como eres. No lo era. Eso era un halago, pero aún así me sonrojé como una tonta. Claro, ahora que lo dijo, tenía sentido. Este era mi sueño, y ahora que lo sabía, no tenía nada de qué temer. Siempre he querido tener sueños lúcidos. Dije. Una oleada de alegría recorriéndome. Le agradecí al hombre antes de voltear mi atención a todas las exhibiciones con un entusiasmo renovado. ¿Qué era lo que recomendabas? Ah, esos serían los pasteles de camote. Señaló una mesa que apareció repentinamente frente a mí. Presentado de manera atractiva en una vitrina de cristal, había un solo pastel de camote. Un haz de luz brillante caía sobre él, como una aprobación de Dios. Mor se acercó a la vitrina, la abrió y me miró expectante. Adelante, no seas tímida. Sé exactamente lo que necesitas. Inclinó la cabeza, pero nunca perdí de vista sus ojos. Pálidos, inquebrantables esmeralda. Admiro la fuerza de voluntad que te ha llevado hasta aquí. ¿No es hora de que te recompenses? En un instante, mi excitación se evaporó, dando paso a un deseo glotón. Metí la mano en la vitrina, maravillándome cuando sentí la frescura del recipiente en que estaba el pastel, el deleite recorrió mi cuerpo, mis rodillas débiles de anticipación. El aroma embriagador me envolvió como una mano que me llamaba. No hay nada como esto. Continuó Mor con su discurso de ventas, como si no estuviera ya convencido. Solo aquí puedes conseguirlo. ¿Por qué eso me sonaba como una advertencia? Quizás no debería. Dije lentamente. Aunque esto sea un sueño, es una pendiente resbaladiza para mí. Hablo de las dietas. ¿Por qué le estaba explicando esto? Quien fuera que fuera, no era real, solo una manifestación de algo. Mis antojos de comida. De alguna forma, no creía que encontraría la respuesta en un diccionario de sueños. ¿Por qué no? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Lo preparé solo para ti. Esto es todo lo que quieres, todo lo que te has negado. ¿Y para qué? Ciertamente no para tu felicidad, o no estarías aquí. Este es tu deseo. Esto no era un sueño común. Incluso en ese momento, lo sabía.
Mis sentidos no eran las aproximaciones nubladas y borrosas a las que estaba acostumbrada en otros sueños. Este era un sueño que consentía todos mis sentidos. El miedo regresó, pero lo dejé ir. ¿Qué había que temer de un sueño? No hay necesidad de contenerse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Podía oírlo, sentir su ritmo inquietante. Inhalé una respiración irregular. Mis palmas estaban calientes, pero el plato estaba frío. Necesito un tenedor, dije. Ya tienes uno, respondió Mor. Tenía razón. Un tenedor plástico ya estaba en mi mano, aunque no había estado allí antes. Me sorprendí, pero cuando miré a Mor, él solo sonrió y dijo: en un sueño, cualquier cosa que desees está a solo un pensamiento de distancia. Sabía que era un sueño, pero aún había algo inquietante en la lógica del lugar. No podía decir qué, pero algo se sentía mal. Debería sentarme. Como desees. En un gesto dramático, sacó una silla para mí. De repente, allí estaba, junto con la mesa redonda. Me senté, colocando el molde de pastel frente a mí. Al presionar los dientes del tenedor en el centro suave, tomé un bocado equilibrado. Una perfecta unión de corteza mantecosa y quebradiza con un relleno cremoso de batata. Nunca olvidaré ese primer bocado, como si Dios hubiera forjado el sabor de mis más profundos y oscuros deseos. El sabor de todo lo que no sabía que quería. El postre definitivo. La comida definitiva. Todo. El sueño aterciopelado de dulzura y especias envió un estremecimiento a través de mí que me hizo gemir por más. Afortunadamente, había más. Todo lo que quisiera. Solo lo puedes conseguir aquí. Comí tan rápido como pude, inclinándome sobre la mesa para acortar la distancia entre yo y el pastel. El tenedor se sentía como una formalidad, pero no me perdí lo suficiente como para dejarlo, aunque la idea cruzó por mi mente. Cuando se terminó, lamí el plato, el tenedor, la mesa, mis propios labios buscando cualquier migaja perdida. Luego me recordé a mí misma y sentí los ojos de Mor sobre mí. Su mirada verde brillante estaba medio entrecerrada, pero depredadora con la curva afilada de su sonrisa. Inquieta y ligeramente avergonzada, enderecé la espalda y me giré en mi silla para mirarlo. Si este es mi sueño, ¿por qué estás aquí? Mor era inquietante. ¿Por qué soñaría con alguien que me incomodaba en un sueño lúcido? Si mis deseos estaban a solo un pensamiento de distancia, él ya se habría ido. Dije que estás soñando, nunca dije que este fuera tu sueño. Reí ante la extraña respuesta, pero su expresión no cambió. La risa se detuvo, atorada en mi garganta como una piedra. Me levanté de la mesa y comencé a caminar, no sé a dónde pensaba que iba, pero ya no quería saber nada de Mor ni de su pastel de batata. Sin embargo, incluso con mi claro rechazo a seguir participando en este sueño, quería más. Por primera vez en mucho tiempo, estaba satisfecha. Salí de la tienda, caminando por el sendero de piedras y fusionándome, de esa manera nebulosa y onírica, con el siguiente capítulo del sueño. Aún podía sentir amor observándome, una sensación que no pude sacudir hasta que estuve despierta. Cuando me senté en la cama, supe que algo estaba mal. La niebla que me envolvía no era una típica somnolencia de madrugada. Era más pesada, más fría y algo más que no podía identificar. Al deslizarme fuera de las cobijas, mi estómago tembló con un rugido audible. Tenía hambre. Mi estómago no había sido engañado por el sueño, después de todo. Por eso me sentía rara. En lugar de correr a la cocina a buscar el desayuno, me forcé a pasar por mi rutina matutina. Esa extraña sensación no se desvaneció, pero no tenía fiebre. Al abrir el refrigerador y mirar dentro, nada me parecía apetitoso. Si soy honesta, eso no era raro, mi dieta no era emocionante. Había estado a base de carbohidratos bajos y sin azúcar durante unos 6 meses. Espolvoreé un huevo duro, pero a pesar de las claras firmes y la yema desmenuzable, aserrín. Era como comer aserrín, tanto en textura como en sabor. Eso no tenía sentido. Incluso si los huevos estaban en mal estado, eso no era correcto. Se veían bien, incluso olían como se esperaba, pero en el momento en que el huevo tocó mi lengua, estaba mal. Todo mal.
Un segundo bocado lo confirmó. Escupí todo y tiré los huevos. Busqué algo más. Nada me parecía bien, pero tenía hambre. Probé la ensalada a continuación, pero el resultado fue el mismo. Aserrín. Me atraganté, tosiendo las hojas marchitas en el fregadero antes de vomitar. Nada en el refrigerador o en la alacena era comestible. Mi hambre aullaba por algo, lo que sea. Pero solo había una cosa que me parecía apetecible. Pastel de batata. Solo lo puedes conseguir aquí. La voz de Moore trajo algo de color al cuarto, desvaneciéndose rápidamente cuando me di cuenta de que lo había imaginado. Estaba despierta y sola, pero sabía lo que necesitaba. Tomando las llaves del auto, salí de la casa. Corriendo hacia el Safeway, recorrí la panadería. Los pasteles no estaban en vitrinas de vidrio ni bañados en columnas brillantes de luz, pero seguían siendo fáciles de encontrar. Los pasteles eran imperfectos, con costras agrietadas y desmoronadas. El relleno tampoco tenía el color correcto. No importaba. Estaba babeando. Los compré todos. Me devoré uno en cuanto me subí al auto. Ni siquiera esperé llegar a casa. No tenía un tenedor, pero eso no me detuvo. Usé mis dedos. Cogí un gran bocado y lo llevé a mi boca seca y ansiosa, solo para comenzar a sollozar sobre el volante. Como todo lo que había comido ese día, aserrín. Sé lo que necesitas. Tú también lo sabes. Necesitaba dormir. Con las palabras vino el color, y un destello de sabor, pero se desvaneció tan pronto como lo hizo el pensamiento. Después de mis lágrimas, tiré los pasteles al estacionamiento y me regresé a casa. ¿Realmente un sueño había destruido mi sentido del gusto? ¿Volvería? Era ridículo. Lo sabía, pero nada parecía tan bueno como antes. No solo el sabor, sino los colores, las texturas y los sonidos. Todo parecía faltar en formas que nunca había notado antes. Llamé al doctor y pedí una cita, pero sabía que esto no era algo que la medicina pudiera arreglar. Al mediodía, me arrastré de nuevo a la cama y rogué a mi almohada para que el sueño me llevara de vuelta a ese lugar, a ese sueño. El distrito de los sueños. El hambre dificultaba el sueño, pero cuando lo conseguí, sabía que volverías. Moore me encontró, un rayo de luz en un sueño que, de otro modo, era oscuro y desprovisto de color. Los detalles a nuestro alrededor no importaban, solo el calor de la mano que me extendió. La tomé y lo seguí de sueño en sueño hasta que mis pies descalzos tocaron el adoquinado calentado por el sol bajo un cielo fresco de lavanda. Tengo hambre. Gimoteé. Necesito más. Lo sé. Estoy aquí. Te daré exactamente lo que necesitas. El brillo sabedor en sus ojos verdes debería haberme enfurecido o alarmado, pero estaba demasiado desesperada para importarme. Ya era demasiado tarde para mí. Ahora que había probado ese pastel de batata, no podía comer nada más. Ahora que te lo has demostrado a ti misma, no hay razón para que te vayas. Me extendió algo. Sin siquiera mirar, supe lo que era. Pastel de batata. La culminación de todos los antojos que había tenido, cada bocado que me había negado en cada bocado delicioso. Me encontré a cuatro patas, mucho más ansiosa para no preocuparme por utensilios o incluso mis manos. Mastiqué salvajemente, incluso desgarrando el molde con mis dientes una vez que había devorado ese relleno cremoso y soñado. Había algo en este pastel que me satisfacía más que cualquier otra cosa que hubiera probado. No era un lujo, era una necesidad. Cuando desperté, lloré. La conciencia se sentía como una maldición. Quería volver. El mundo fuera de los sueños estaba sobrevalorado, sin color ni sabor. Se pone peor con cada sueño, una espiral lenta hacia la desesperación. Mi único respiro son los sueños, aunque sé que solo me estoy condenando un poco más con cada bocado. Cada día se convirtió en una carrera hacia la hora de dormir, con la ventana cada vez más corta, las consecuencias a la mierda. Perdí mi trabajo, mi casa, mi todo, y no me importó, porque no necesitaba nada de eso. Solo necesitaba un lugar para descansar mi cabeza. Un lugar para soñar. Puedo hacer eso en cualquier parte. ¿Por qué deberías despertar de nuevo? Ya no como. No cuando estoy despierta.
Aunque intenté tragarme el aserrín, sabiendo que moriría si no lo hacía, no puedo. Sin embargo, hay un rayo de esperanza empañado. He perdido mucho peso. Me veo mejor que nunca. Soy una verdadera bella durmiente, ¿verdad? Sé lo mal que está. Prometo que lo sé, pero reconocer la trampa en la que he caído no me salva de ella. Mi destino está sellado, pero al menos estoy lo suficientemente lúcida para compartir mi advertencia. Tal vez, en el curso de un sueño, harás lo que yo no pude, y le dirás no amor, y a otros como él. Ahora me voy a la cama, espero que por última vez. Estoy débil, estoy cansada, pero sobre todo, tengo hambre. El experimento de la otra vida. Siempre me he sentido un poco perdida en la vida, como si nunca hubiera recibido instrucciones completas sobre quién se supone que debo ser. Todos a mi alrededor parecían saber exactamente quiénes eran. Sus vidas pasaban como ráfagas junto a la mía. Sus GPS ya fijados en un destino, mientras yo simplemente me quedaba detenida en la calle, sin avanzar. En la secundaria nunca participé en actividades extracurriculares porque no podía decidir si era una persona de deportes o de música. Y en la universidad no fue diferente. Pasé por 4 carreras distintas, incapaz de decidir qué quería ser. Me sentía como una hoja en blanco. Y si yo era una hoja en blanco, Mika York era la noche estrellada. Auténtico, hermoso, perfecto. Era mi antítesis exacta, y por eso me atrajo desde el principio. Parecía haber nacido sabiendo exactamente quién era y qué quería. Su confianza y seguridad en sí mismo eran casi tangibles. Nos conocimos en nuestro primer año de universidad. Él estudiaba neurociencia y yo me había inscrito en historia. Comenzamos a salir en segundo año, después de que cambié mi carrera a ciencias de la computación. Terminamos en tercero, justo antes de que decidiera que lo mío era la psicología. Y fue en cuarto año, justo después de que mi orientadora me dijera que ya era demasiado tarde para cambiar de carrera otra vez, cuando Mika me pidió un favor. Nuestro último semestre estaba por comenzar, y Mika había estado postulando a programas de posgrado. Quería hacer una maestría en neurobiología, y yo le ayudaba con las solicitudes cuando tenía tiempo. Sabía que Mika estaba bajo mucha presión por su tesis, así que me sorprendió cuando me invitó a su casa a una fiesta en enero. Debía haber sospechado desde el inicio, porque Mika era un estudiante meticuloso y nunca hacía fiestas. Jamás. Cuando llegué a su departamento fuera del campus, consideré no bajarme del auto. Todo estaba oscuro y en silencio, claramente no había ninguna fiesta. ¿Qué se traía entre manos? Tomé el celular para llamarlo y decirle que no podía ir, pero la curiosidad pudo más y colgué. Al entrar en la sala sin televisión, que ya conocía bien, vi 2 rostros familiares y 2 que no había visto nunca. Ahí estaba Mika, por supuesto, y su amigo Chan Nichols, estudiante de química orgánica. Las otras 2 personas se presentaron como Irina Bradley, otra estudiante de medicina, y Holly Bishop, estudiante de filosofía. Irina me hizo un lugar en el sofá, y me senté con cierta desconfianza, esperando a que Mika comenzara con lo que fuera que tenía planeado. Él se levantó y caminó al centro de la habitación. Gracias por venir. Estoy segura de que se preguntan por qué están aquí porque, claramente, esto no es una fiesta. La verdad es que tengo algo de vital importancia que pedirles. Mika hizo una pausa, seguramente por dramatismo, respiró hondo y bajó la voz un tono. He seleccionado a cada uno de ustedes para participar en el experimento más grande no solo de sus vidas, sino tal vez de la historia de la humanidad. Les estoy pidiendo que participen en mi tesis doctoral. Puse los ojos en blanco. Clásico Mika. Podría ser muchas cosas, pero humilde no era una de ellas. Imbécil, tal vez sí. ¿Y cuál es tu tesis? Le pregunté con desinterés, como si su declaración anterior no hubiera sido completamente ridícula.
Un ensayo concluyente sobre lo que ocurre después de la muerte humana. Irina, la estudiante de medicina, se rió. Lamentablemente, yo conocía lo suficiente a Mika como para saber que hablaba en serio. ¿Y cómo piensas probar algo así? Pregunté. ¿Qué clase de experimentos has diseñado? Bueno, Bridget, voy a matarme. La habitación quedó en silencio y Mika, confundiendo el horror por asombro, se irguió aún más y por fin sonrió. No puedes hablar en serio. Sí que lo estoy, y es completamente reversible. Voy a ser la primera persona en el mundo en probar o refutar la existencia del más allá. Vamos a hacerlo. Interrumpió Chan. Exacto, vamos. Este trabajo será nuestra entrada a cualquier universidad del mundo. Durante siglos se han librado guerras por dioses y religiones, y nosotros vamos a probar científicamente cuál es la verdad, sin lugar a dudas. Eres un idiota. Suspiré y me levanté del sofá para irme. Irina me siguió, pero Mika se nos adelantó a la puerta. Bridget, espera. Al menos escucha todo antes de irte. Por favor. Entrecerré los ojos y negué con la cabeza. No quiero tener nada que ver con matar a nadie. Ni siquiera a ti. Yo sí quiero saber cómo funciona. Intervino Jolie, la estudiante de filosofía, desde su lugar en el sofá, con voz tranquila. Ah, en realidad es algo que yo desarrollé. Dijo Chan. Es una combinación de sustancias biológicas y no biológicas. Ya fue probada y es segura. ¿Probada? Preguntó Irina, horrorizada. ¿En quién? En fauna local. O sea que nunca en una persona. Dije. Todavía no, pero es segura. Se apresuró a decir Chan. ¿Y cómo funciona, entonces? Preguntó Irina, dando un paso de regreso hacia el sofá. En ese momento supe que ya la tenían. Mika hizo un gesto hacia Chan. He desarrollado un veneno y un compuesto biológico. Los llamo los sueros Romeo y Julieta. Julieta es un veneno que mata el cuerpo. Romeo es un compuesto biológico, o antídoto, por falta de una mejor palabra, que lo revive. La muerte clínica solo durará 30 segundos. Intervino Mika. Sin daño cerebral, sin daño a los órganos. Sí, de verdad es completamente seguro. El cuerpo solo estará muerto un corto tiempo. Confirmó Chan. Entonces, Flatliners. Lo miré con desaprobación. ¿Qué? Preguntó Chan. Flatliners es una película. Los personajes se matan y luego se reviven entre ellos. Si mal no recuerdo, no les fue muy bien. Pero Mika lo sabe, está obsesionado con esa película. Eso es una película de Hollywood. Respondió Mika con tono seco. Esto es ciencia legítima. No, tú eres Kiefer Sutherland. Le señalé con el dedo. Él es Kevin Bacon. Señalé a Chan. Y yo soy Julia Maldita Roberts. No. Dijo Mika acaloradamente. Ella es Julia Maldita Roberts. Señaló a Jolie. Entonces, ¿yo soy Oliver Platt? Preguntó Irina. Nadie es Oliver Platt. Gritó Mika. Bueno, si podemos elegir, yo prefiero ser Oliver Platt antes que Kevin Bacon. Interrumpió Chan. Chan, tú eres maldito Kevin Bacon. Escutió Mika. Y tú eres Kiefer Sutherland. Le grité. Esto no es maldito Flatliners. Suspiré. Entonces yo no voy a someterme. No. Mika parecía frustrado. Entonces ¿para qué estoy aquí? Mika se pasó la mano por el cabello castaño oscuro. Dios, eso es lo que he estado intentando explicar. ¿Yo voy a someterme? Preguntó Irina. No, solo yo, Chan y Jolie. ¿Y crees que ella va a aceptar eso? En realidad. Interrumpió Jolie, levantándose del sofá. Ya acepté. ¿Por qué? Le pregunté, incrédula. Porque quiero saber, necesito saber por qué estoy aquí, por qué cualquiera de nosotros está aquí. Quiero saber qué es el alma y a dónde va.
Quiero tener las llaves de la existencia humana, del amor y el sufrimiento, de la vida y la muerte. Quiero entender nuestro propósito. Y me están pagando, además es perfecto para mi tesis. Esa es otra cosa. Dijo Mika rápidamente. Todos van a recibir un pago. ¿Cuánto? Preguntó Irina entrecerrando los ojos. $500 cada uno. Gemí. Esos $500 eran justo lo que me faltaba para cubrir la matrícula de este semestre, y Mika lo sabía. ¡Qué idiota! Los sueros Romeo y Julieta son seguros. Han sido probados y van a funcionar. Chan y yo alquilamos una casa en Emerald Street para llevar a cabo el experimento. Todo lo que necesito, todo lo que te pido, Bridget, es que vayas. Solo preséntate el próximo sábado. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Irina. Irina, necesito que administres los sueros y monitorees los signos vitales. Escuchen, todo esto tomará menos de 1 minuto y luego podrán irse con sus $500 y una mención en mi tesis. ¿Y qué hace que tu evidencia, que básicamente se reduce a tu testimonio, sea concluyente? Pregunté. Los sueros que desarrolló Chan estarán disponibles para quien quiera y podrán repetir mi experimento cuando lo deseen. Pero no creo que... Por favor, Bridget, solo preséntate el sábado. No había ni un solo aspecto de este pequeño experimento científico que no me pusiera profundamente incómoda. Pero la forma en que Mika me miró, la tensión en el ambiente, los $500. No te estoy pidiendo, Bridget. Te estoy rogando. Mika tomó mis manos y las apretó. Lo pensaré. No me sorprendió mucho encontrarme en la casa de Emerald Street ese sábado. Había estado dándole vueltas toda la semana, pero al final, dejando todos los otros factores de lado, sentía curiosidad. Mika era brillante, del 1% más alto de su clase, con varios artículos publicados. ¿Y si tenía razón? ¿Y si de verdad veía algo? La gente tiene experiencias cercanas a la muerte todos los días y vuelve con historias. Mika estaba yendo más profundo que cualquiera que haya regresado antes, y lo hacía en un entorno controlado, con un experimento que podría replicarse fácilmente. O sea, quién sabe. Mika me recibió en la puerta con una sonrisa que dejaba claro que ya sabía que iba a venir y me acompañó a la sala, grande y vacía. Tenía paredes color beige, pisos de madera, mucho equipo médico y 3 camas individuales que se veían bastante baratas. Chan y Holly ya estaban acostados en 2 de las camas, con sonrisas nerviosas y vías intravenosas en los brazos. Irina andaba de un lado a otro revisando el equipo, visiblemente estresada. Mika me entregó una cámara pesada, de aspecto costoso. Las cámaras al final de nuestras camas ya están grabando, son las fijas. Necesito que tú grabes con esta también. Irina va a administrar las inyecciones de forma escalonada para poder manejar a los 3. Tú solo eres una testigo, nada más. Está bien, Mika, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Bridget, hemos probado esto, y mientras Romeo se inyecte en menos de 1 minuto, y así será, no hay riesgo. Claro que hay riesgo, Mika. Y las experiencias cercanas a la muerte. Esto no es una experiencia cercana a la muerte, es un experimento de muerte. Mira, sé que estás preocupada, y por eso quería que estuvieras aquí, para asegurarme de que nada salga mal. Y aunque saliera mal, tengo montones de notas y narraciones que prueban que este experimento fue mío. Sí, pero... no se me ocurrió nada más que decir. Cualquier objeción que tuviera, Mika tendría una respuesta. Siempre era así. Ya no había forma de detenerlo. Podía estar presente para verlo o enterarme después. Elegí quedarme. Mika se paró frente a mi cámara. Son las 12:51 de la noche del sábado 14 de enero. Soy Mika York y este es el primer intento del experimento del más allá. Mika se dirigió a su cama y se sentó, dejando que Irina le colocara la aguja con precisión en la vena. Se recostó sobre la almohada y miró a Chan y Holly. Recuerden, apenas recuperen la conciencia, hablen directamente a sus cámaras sobre lo que vieron. Sí. Entendido. Muy bien. Dijo Irina con la voz temblorosa. Todo está listo.
Perfecto. Dijo Mika con entusiasmo. 30 segundos, eso es todo. Irina, en cuanto el último resto de Juliet salga del tubo, presiona este temporizador. Mika señaló los relojes digitales que estaban ajustados en las 12:30 de la madrugada en la cabecera de cada cama. Irina asintió. Bridget, tú graba. Tragué saliva con fuerza y también asentí. Nos vemos del otro lado. Dijo Mika con una sonrisa, haciendo una señal de aprobación con el pulgar hacia Holly y Chan, quienes se la devolvieron antes de recostarse en sus camas. Presioné el botón de grabar. Irina tomó 3 tubos rojos con un líquido espeso y transparente de una mesa cercana. Con manos firmes, inyectó lentamente el primer tubo en el suero de Mika, y luego activó el temporizador sobre él. En ese mismo instante, el monitor de ritmo cardíaco marcó línea plana. Di un salto por el chillido agudo del aparato y traté de estabilizar la cámara. Irina se apresuró hacia Chan y luego a Holly, repitiendo el procedimiento. Ahora los 3 monitores de EKG emitían su alarma plana a todo volumen. Irina se tapó los oídos por un momento y luego señaló otro monitor. Graba esto. Bridget, graba esto. Era el EKG de Mika y no mostraba ninguna actividad cerebral. Graba también los de Holly y Chan. De pronto sentí un sabor metálico y amargo en la boca. Sabía que estaba empezando a entrar en pánico. Esto había sido una mala idea, una idea terrible. Cuando volví a mirar el temporizador de Mika, quedaban 8 segundos. Irina ya tenía cargado el tubo verde, el biológico Romeo, en el suero de Mika y solo esperaba para inyectarlo. El coro de alarmas de los EKG era ensordecedor. Nos gritaban. Hagan algo. Hagan algo. ¿Por qué solo están ahí parados? Sálvenlos. Justo cuando ya no podía soportarlo más, sonó una alarma distinta e Irina inyectó el Romeo en el brazo de Mika. Dejé de respirar mientras esperaba que los monitores mostraran signos de vida. No tardó más de 5 segundos en aparecer un pico en el EKG. Luego otro. El EKG también se activó de repente. Exhalé con alivio. Irina ya estaba junto a Chan cuando Mika se incorporó de golpe en la cama, con los ojos desorbitados, y abrió la boca. Estaba tan emocionada y curiosa que casi olvidó seguir grabando. No podía esperar a oír lo que iba a decir. Pero Mika no dijo nada. Solo gritó. El susto y la fuerza del grito me hicieron tropezar y chocar contra la pared. Fue el grito más aterrador que había escuchado en mi vida. Y entonces Chan también empezó a gritar. Mika no pareció notarlo y se lanzó al suelo desde la cama, golpeándose la cabeza una y otra vez contra la madera. Chan también se había levantado y corrido hasta la pared, colocándose a solo unos centímetros de ella, gritándole como si no supiera que estaba allí. Mi asombro se convirtió en pánico. La cabeza de Mika ya estaba ensangrentada y el sonido de los golpes contra el piso de roble era espantoso. Irina, ayúdame. Irina, que no se había movido desde que Chan la empujó al pasar, me miraba con los ojos muy abiertos. Tenemos que quitarlo del suelo, se está lastimando. Abrió la mano y miró el último tubo del biológico Romeo como si fuera la primera vez que lo veía. Todavía no se lo diste a ella. Dáselo a Holly. Ahora. Mi voz sonaba aguda y desesperada. Tenía a Mika en mis brazos mientras él seguía golpeando su cabeza contra el aire, como si el piso aún estuviera ahí. Y los gritos, Dios mío, los gritos. Tanto Mika como Chan parecían estar desgarrando mis oídos. El horror en el rostro de Mika mientras golpeaba su cabeza inútilmente, con la boca abierta formando una gran O, y el terror agudo y desgarrador que salía de Chan, me llenaron los ojos de lágrimas por puro miedo. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían visto? La cámara, completamente olvidada, yacía tirada bajo la cama de Mika, donde sus piernas agitadas la habían pateado. Irina hacía compresiones torácicas desesperadas sobre Holly, con lágrimas corriéndole por el rostro. Pero yo ya lo sabía. Era demasiado tarde. Holly estaba perdida. Irina, llama al 911. Ella no dejó de intentar reanimar a Holly, como si no me hubiera escuchado. Tal vez realmente no me oyó.
Los gritos, solté a Mika solo un segundo para tomar mi celular y él se levantó y salió corriendo. Se lanzó contra la puerta principal, golpeándose la frente contra el vidrio. Mika, detente. Si Chan se daba cuenta de nuestra presencia, no lo demostraba. Solo seguía con ese grito agudo y espantoso. Los servicios de emergencia no podían oírme bien por teléfono, pero aún así llegó una ambulancia a la casa en menos de 5 minutos. 5 minutos eternos. En algún momento, Irina se rindió con Holly y comenzó a caminar por la habitación murmurando. No lo entiendo. Lo hice bien. No lo entiendo. Se llevaron a Chan, Holly y Mika en la ambulancia, y a mí e Irina nos llevaron a la estación de policía. Vieron los vídeos. Yo nunca me gradué, pero al menos no terminé en prisión como Irina. Me encerré en mí misma después de su juicio y me negué a hablar con nadie. Pasé meses encerrada en mi apartamento, repitiendo una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué fue lo que vieron? Y no es como si pudiera preguntarles. Chan gritó hasta que perdió por completo la capacidad de hablar. Ahora se sienta en una habitación de hospital, mirando fijamente una pared con la boca abierta, como si siguiera gritando. Y de algún modo, eso es peor que los gritos. No ha dicho ni escrito una palabra desde aquel día. Mika también está en un hospital. A veces grita, otras veces guarda silencio. A veces se sacude con violencia, y otras se queda tan quieto como un cadáver. Los he visitado muchas veces, rogándoles que me digan lo que vieron. Pero todas mis visitas fueron inútiles, hasta la última. Ayer, cuando fui a ver a Mika, estaba en una de sus etapas de gritos. Me senté a su lado y lo dejé gritar, esperando a que pasara a uno de sus estados catatónicos, para poder hablarle. Cuando me cansé de esperar, me incliné cerca de su oído y le pregunté. Mika, ¿qué fue lo que viste? Sus gritos comenzaron a transformarse en una risa desquiciada e incontrolable como nunca antes había oído. Su médico, que estaba justo afuera, entró corriendo a la habitación. ¿Qué hiciste? Me preguntó, alarmado. Solo le hice una pregunta. Respondí en voz baja. ¿Qué pregunta? Le pregunté qué fue lo que vio. Ambos notamos el silencio repentino al mismo tiempo. Giramos lentamente hacia Mika y lo vimos mirándonos, sin ninguna expresión en el rostro. Todo está esperando por ti. Está esperando por todos nosotros. Y luego su boca se abrió formando una gran O y la risa volvió a surgir, seguida por chillidos agudos y espantosos. Ese día salí del hospital deseando no haber ido, deseando no haber conocido jamás a Mika. Conduje hasta mi casa con las lágrimas corriéndome por las mejillas. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué hay del otro lado? ¿De verdad quiero saberlo? Pero en realidad, ya no importa. Algún día lo sabré. Y tú también. Hay algo mal con la iglesia en el montículo. Mi hijo ha desaparecido. Se escapó y dejó esta nota, pero no puedo traerme a leerla. Espero que si publico esto, haya alguna pista que ayude a encontrarlo. Ofrezco esta lectura con la esperanza de su regreso seguro. Hijo de hombre. Me dijo el Señor Dios. Este es el lugar donde está mi trono, donde pongo las plantas de mis pies, y donde viviré entre los israelitas para siempre. La casa de Israel ya no profanará mi santo nombre, ni ellos ni los reyes, por su infidelidad, por los ídolos sin vida de sus reyes en sus montículos funerarios. Ezequiel 43, 7. Algo está mal en la iglesia sobre el montículo. Hay algo muy mal, y nadie parece verlo. ¿Sabes de cuál iglesia hablo? La pequeña, tan antigua que nadie sabe quién la construyó, y que es famosa por dos cosas. Los ídolos sagrados que se ha visto sangrar de sus ojos y palmas, y el montículo sobre el que está construida. El montículo ha sido documentado como en crecimiento, y a un ritmo sorprendente, sin explicación terrenal. Los seguidores de la iglesia creen que está elevando lentamente la parroquia hacia el cielo.
Siempre he encontrado inquietante la iglesia. Se encuentra sola, fuera del pueblo, sobre un montículo que contrasta marcadamente con el bosque circundante. La iglesia parece muy antigua, al menos por los estándares del Nuevo Mundo, y sorprendentemente pequeña, más como una maqueta de una réplica de un pueblo de una sola caballeriza. A medida que te acercas, el eco de la música y las campanas de la iglesia te atrae hacia adentro. La entrada de la iglesia está custodiada por una estatua desgastada y cubierta de musgo de la Virgen María, que recibe a los devotos con las palmas hacia arriba y la cabeza inclinada hacia abajo en una sutil sonrisa materna. Sin embargo, en lugar de ser acogedora, parece ominosa, y parece vigilarte mientras pasas para rendir tu fe. El interior de la iglesia es común, salvo por el hecho de que parece mucho más grande de lo que parece desde el exterior. Los bancos siempre parecen llenarse con la cantidad justa de seguidores, y cuando la gente entra, parece que una seriedad los envuelve, como si hubieran dejado sus vidas y almas en la puerta. Lo realmente extraño, sin embargo, es la misa. Cuando entras, la música de órgano que habías escuchado afuera se detiene de inmediato. Las personas se acomodan en sus asientos sin hacer un solo sonido. Todos se quedan quietos durante una hora en total silencio, mientras un sacerdote que parece tan viejo como la iglesia misma hace una pantomima de la misa, sin decir palabra alguna. No hay música, ni cantos, ni un solo sonido. Y nadie más parece notarlo. El sacerdote siempre me mira fijamente mientras realiza sus rituales, con una sonrisa dementemente en su rostro, como si supiera que soy la única que nota que algo está mal. Tiene los ojos como un pez muerto, y su boca llena de demasiados dientes. Sin importar lo que haga, o hacia dónde apunte su cuerpo, su mirada permanece fijada en mí, lo que hace que su cuello gire frecuentemente en ángulos antinaturales, haciendo un ruido como si fuera una tranca oxidada mientras gira lentamente. Durante una hora de misa en silencio, con esa sonrisa enfocada en mí, el crujir intermitente es el único sonido. Sigo mencionando todo esto a mis padres, pero actúan como si fuera una niña llena de fantasías y delirios ridículos. Cuando insisto, simplemente se cierran y me dicen firmemente: esta conversación se acabó, o ya no hablaré de esto, y me dejan de lado. Se lo conté a algunos de mis amigos, y me sorprendió y al mismo tiempo me alivió descubrir que ellos habían experimentado lo mismo. Por más aterrador que fuera, no lo tomamos demasiado en serio, y algunos de nosotros tontos decidimos una noche ir a investigar. 5 de nosotros nos escapamos y nos reunimos cerca de la iglesia para investigar. Después de explorar los alrededores y reunir el valor para acercarnos a mirar por las ventanas, no encontramos nada inusual y todos nos relajamos un poco. Probamos algunas de las ventanas para ver si podíamos entrar, pero no tuvimos suerte. Mientras discutíamos si era una buena idea intentar entrar, nos rodeamos por el frente del edificio, donde se encuentra la erosionada estatua de la Virgen María. Después de ver la imponente estatua que guarda la entrada con su sonrisa astuta y sus brazos abiertos y desesperados, entrar al edificio empezó a parecer una mala idea, y todos perdimos un poco el valor. No sabíamos qué hacer mientras estábamos afuera discutiendo, hasta que Kelly decidió que era buena idea lanzar una piedra a una de las ventanas. La piedra golpeó el vidrio manchado con un golpe sordo y cayó al suelo sin ningún incidente. Ella obstinadamente intentó unas veces más, buscando causar problemas o al menos daños, pero con el mismo resultado cada vez. Mientras discutíamos si rendirnos y volver a casa, Kelly levantó una piedra más grande e intentó romper una ventana con su mano. El intento fue recibido con el mismo golpe sordo, pero esta vez, el leve sonido de música de órgano comenzó a salir de la iglesia en respuesta. Tal vez es el sacerdote, dije, dándome cuenta mientras hablaba que la iglesia no tenía órgano. Algunos de nosotros comenzamos a asustarnos, y el consenso parecía ser que deberíamos irnos de ahí rápidamente. Sin embargo, Kelly dijo que solo éramos unos niños asustados, y cuando Trevor dijo que ya era hora de irse, ella respondió: me iré si vas y abrazas la estatua de María. Después de algunos empujones y idas y vueltas, Trevor aceptó, si eso significaba que podíamos irnos.
De repente, la música de la iglesia se detuvo, y todo volvió a quedar en silencio. Kelly dijo: ¿Ves? No hay nada de qué temer. Con reticencia, Trevor se acercó hacia la estatua que se alzaba ante él, mientras nos apartábamos para darle algo de distancia, no sé si por miedo, o para hacerlo más aterrador para él. Trevor miró hacia atrás dudoso, luego rápidamente se dio vuelta y abrazó la figura cubierta de musgo. Más rápido de lo que podíamos reaccionar, la estatua bajó sus brazos y abrazó a Trevor con fuerza, apretándolo tan fuerte que casi no podía gritar, y no lograba sacar ninguna palabra. Kelly y Shaun corrieron para intentar ayudar, pero no pudieron mover los brazos. Uno de ellos se dio vuelta hacia nosotros y gritó pidiendo que fuéramos a ayudar. En ese momento, la estatua sonrió hacia el resto de nosotros y de repente se hundió en el suelo, llevando a Trevor con ella. Todos corrimos tan rápido como pudimos. Nadie nos creyó sobre lo que había pasado, por supuesto, y todos acordamos no acercarnos a la iglesia, y no dejar que nuestros padres nos llevaran a misa, sin importar el costo. Al día siguiente, el pueblo estaba alborotado con la feliz noticia de que el montículo de la iglesia había crecido un poco más, y que ese día en la misa las estatuas nuevamente lloraron sangre. Todos estaban encantados con el milagro feliz, y alababan las buenas gracias del Señor. No mucho después de eso, algunos de nosotros comenzamos a escuchar extraños sonidos, como piedras frotándose unas contra otras. Ninguno de nosotros podía decir de dónde venían, pero los escuchábamos en diferentes lugares, como si nos siguieran. Intentamos contarle a la gente, pero aún así nadie nos creyó. Luego, un día, Shaun desapareció. Y luego Kelly, y Carrie también. Sé que ninguno de ellos fue cerca de la iglesia. Estaban aterrados de siquiera salir de sus casas. Y yo también lo estoy. He comenzado a escuchar el sonido de la piedra frotándose fuera de mi habitación. Ahora soy el único que queda. Así que les ruego a todos que lean esta nota y ayuden en el regreso seguro de mi hijo. No sé por qué se escapó, pero sé en mi corazón que está a salvo, porque la última vez que lo vi estaba felizmente en su habitación, y sobre el leve sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos, lo escuché gritar que podía ver a la Virgen María. Gracias a todos. Debbie Roloff. El reloj de bolsillo. Cuando era niño, no había nada para comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que me correspondía asegurarme de que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra se acercaba poco a poco desde la costa, y mientras avanzaba, nuestra comida se volvía cada vez más escasa. Los animales huían del área, o eran sacrificados y devorados con desesperación por las otras familias del pueblo. Mi padre era un hombre sabio y precavido, así que esperamos para sacrificar nuestras 2 gallinas hasta el otoño, cuando la hierba y la corteza de los árboles ya eran demasiado duras o incomibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas, y padre se quedaba despierto toda la noche, cada noche, vigilándolas. Tuvo que matar al menos a un joven de un pueblo vecino, que enloqueció por el hambre y trató de incendiar nuestra pequeña casa con una rama encendida. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos ya estaban frágiles y porosos por las muchas sopas de mi madre, mis padres enviaron a mis 2 hermanos mayores y a mí a recolectar insectos y ratones del campo para la cena. Teníamos hambre, pero aún no estábamos completamente famélicos, hasta que una mañana despertamos con la primera helada, y ya no quedaba nada vivo para comer. Mis padres empezaron a hablar de lo inevitable. Quizás mi padre debía ir a la costa y vender el reloj de bolsillo de su padre a alguno de los soldados borrachos pero bien pagados. Era lo único de valor que teníamos, y el único recuerdo familiar que mi padre podía heredarme. No quería que se fuera. Tenía miedo de que la guerra llegara mientras él no estuviera, y yo era demasiado joven y débil para proteger a mi madre y a mis hermanos pequeños. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver en 2 semanas. Estaba tan asustado que, cuando él y madre estaban afuera preparando su mochila, aplasté el reloj de bolsillo con el pie y lo dejé de nuevo en el escritorio medio podrido de mi padre.
Mi madre lloró durante días. Padre hizo todo lo posible por consolarla, mientras yo los observaba quitar el cuero de las botas de mi padre y hervir la piel para cenar. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta y hirvió la enfermedad usando nieve recién caída del exterior. Y la noche después de eso, llenó nuestros estómagos con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermano pequeño, Albert, mantuvo a todos despiertos esa noche, llorando de hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos huerto y animales. Estofado de carne, panecillos blancos, maíz jugoso y cordero especiado. Sus palabras hacían que nuestros estómagos se retorcieran y nos torturaran, y terminé gritándole que se callara, mientras mi madre sollozaba desde su habitación. Padre acarició el cabello de Albert durante horas, y luego regresó a su habitación con madre, cerrando la puerta tras de sí. Albert se lamentó hasta que la tenue luz del amanecer se coló por nuestras cortinas raídas. Pude oír a padre en su habitación, manipulando el reloj. Mi hambre ya había superado el miedo a los soldados, y recé en silencio para que pudiera repararlo. Padre trabajó en el reloj de bolsillo todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de la panadería abandonada, y mientras los comíamos, mi padre salió de su habitación con mi madre justo detrás. La sonrisa en su rostro era una que casi había olvidado, pues no la veía desde el día en que nació mi hermana menor. Nos dijo que había reparado el reloj del abuelo y que había escuchado sobre un campamento de soldados cercano. 3 días. Nos prometió. 3 días y volveré con zanahorias, y cordero, y panecillos tan grandes que llenarán sus estómagos por un año. Aplaudimos llenos de alegría y corrimos por nuestro pequeño patio de tierra con una felicidad y entusiasmo que ya nos resultaban ajenos. Padre dijo que todos debíamos ayudar a mi madre a encontrar cosas hermosas con las que adornar la mesa. A la mañana siguiente, nos dio un pedazo de caucho de la suela de los zapatos de madre para masticar, y nos envió a cumplir con nuestra misión, después de besarnos y prometer que regresaría antes de que notáramos su ausencia. Nos divertimos mucho ese día, reuniendo herraduras y pedazos de vidrio roto. Enhebramos trozos de cuerda a través de las herraduras para colgarlas sobre la mesa y atamos los cristales en los extremos, esperando que brillaran con la luz de la lámpara. Volvimos a casa al atardecer, contentos con nuestro trabajo y ansiosos por retomarlo al día siguiente. Aún no veíamos la casa cuando lo olí por primera vez. Cebolla, caldo de pollo, cordero especiado, incluso dulces. Corrí tan rápido como pude, soltando nuestras decoraciones por el camino en mi frenético impulso por comer. Abrí la puerta de golpe y encontré a madre junto a la estufa, preparando nuestra comida con una especie de reverencia silenciosa. La abracé con fuerza y le pregunté si padre ya había vuelto. Sí, mi amor. Tuvo la suerte de encontrarse con un mercenario adinerado en el camino, que estuvo más que dispuesto a comprar el reloj de tu abuelo. La abracé aún más fuerte y me senté a la mesa justo cuando mis hermanos y hermanas entraban corriendo. Encontraron sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas y expectantes en el rostro. Padre salió del dormitorio y tomó asiento en la cabecera de la mesa, mientras madre traía una fuente humeante de cordero hervido con especias. Asintió con la cabeza, y nosotros llenamos nuestras manos con la rica carne, sin siquiera preocuparnos por los platos. Después de la cena, nos mandaron a la cama con el estómago lleno. Apenas se había dicho una palabra desde que la comida fue servida. Comimos hasta saciarnos la noche siguiente, y luego la siguiente, y otra más. Pero a medida que nuestras reservas empezaron a agotarse, también lo hizo la salud de mi madre. Cada día la consumía un poco más, hasta que terminamos peleando por restos de carne cruda mientras ella yacía débil, marchitándose cerca de nosotros. La primera noche que volví a quedarme sin comer fue cuando aquella neblina feliz comenzó a disiparse y mis recuerdos de los últimos días se volvieron confusos. Recordé que el cordero especiado que había devorado con tanta desesperación tenía, en realidad, un dulzor enfermizo, y que los acompañamientos cuyo olor había percibido desde lejos nunca llegaron a la mesa. No podía recordar haber visto a mi madre comer nada desde que padre había regresado. En cambio, se sentaba en silencio junto a nosotros, mirando la pila de carne gris que consumíamos con ansias.
Y padre, no podía recordar haber oído su voz desde la mañana en que se fue al campamento de soldados. Su silla había permanecido vacía noche tras noche, y mientras los bordes de mis recuerdos iban tomando forma, no podía estar completamente seguro de que alguna vez hubiese vuelto, al menos no desde aquella mañana en que cortó pedazos de goma de los zapatos de madre en la mesa. Asustado y hambriento, no pude dormir hasta bien entrada la madrugada. A la mañana siguiente, cuando madre salió de su habitación, le pregunté a dónde se había ido padre. Me dijo que se había marchado para convertirse en soldado y nos mandó al bosque a pelar corteza de los arbustos. Padre nunca volvió. Tal vez la razón por la que no comprendí lo que realmente había pasado entonces fue porque era demasiado horrible de imaginar, y yo tenía tanta hambre. Pero madre murió hace pocos días, y en su muerte me obligó a enfrentar la verdad. Entre sus pocas pertenencias, me dejó una pequeña caja que contenía nada más que un brillante y roto reloj de bolsillo. Quizás quería que lo recordara todo. La única esperanza de nuestra supervivencia que yo mismo aplasté bajo el talón. El último y cariñoso abrazo de mi padre antes de enviarnos a buscar adornos para el banquete. La carne gris, demasiado condimentada. Y el hedor rancio que comenzó a salir desde debajo de la puerta de madre, volviéndose más penetrante con cada día que pasaba. Mi padre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría jamás haría. Solía lamentarme por no tener nada con que recordarlo. Ningún recuerdo familiar para heredar a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, un objeto que no puedo entregarles. No porque el cristal esté roto. No porque los engranajes estén agrietados. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo cargar, ya que el metal brillante y deformado nunca ha perdido el nauseabundo olor de aquella carne dulce y plateada. Estoy buscando a alguien que me desenchufe. Estoy desesperado buscando a alguien que me desconecte. No en algún momento lejano en el futuro, sino idealmente lo antes posible, sin tomar tiempo para poner todo en orden legal ni nada por el estilo. Sé que muchas personas pueden encontrar esto ofensivo o de mal gusto, pero por favor, escúchame. Si entiendes el dolor en el que estoy y todo lo que he sufrido, creo que cualquiera podría ser comprensivo. Soy un ejecutor de testamentos profesional, o debería decir, lo era. Básicamente, me pagan para resolver los asuntos de personas que han fallecido y que tienen familias demasiado adineradas como para lidiar con sus propios problemas, o simplemente no tienen seres queridos cerca para hacerlo. En realidad, el 90% de las veces soy contratado por abogados de sucesiones. Recientemente, me contrataron para resolver la sucesión de un fallecido con activos distribuidos a nivel mundial, con importantes propiedades tanto en los Estados Unidos como en Europa. Uno de los activos que debía atender era un antiguo terreno en las estribaciones de los subcarpáticos moldavos. Viajar fuera del país por trabajo no es algo inusual para mí, y generalmente paga muy bien, pero en general, lo detesto. No te sorprenderá saber que no hablo ni una palabra de moldavo, y como era una región exsoviética, el inglés no se habla mucho, y este era un trabajo que no hubiera soñado aceptar si hubiera sabido lo que implicaba antes de firmar. Así que, a regañadientes, me dirigí al medio de la nada en el noroeste de Moldavia, sintiéndome un poco como el abogado al principio de Drácula, y preguntándome si debería haber puesto mis propios asuntos en orden antes de partir. Y no te preocupes, esto no tiene nada que ver con vampiros, o muñecas espeluznantes que cobran vida, más sobre eso más tarde. Llegué al gran terreno para encontrar una casa antigua y deteriorada que parecía más un castillo que una casa de campo. Entré en la casa para encontrarme con que esto tal vez no requeriría tanto trabajo ni tiempo como había anticipado, ya que la casa estaba medio vacía, siendo en su mayoría solo muebles viejos que debía evaluar y desechar. Sin embargo, al caminar por la casa, mi corazón se detuvo cuando abrí la puerta de una habitación y encontré una vasta colección de marionetas, exhibidas de pared a pared. Las colecciones son la pesadilla de mi existencia.
Con algunos artículos comúnmente coleccionados, como monedas, es bastante fácil encontrar valores razonables o un numismático para evaluar todo y usualmente incluso liquidar la colección por mí. No tenemos mucho incentivo para obtener el mejor precio. Pero este no parecía ser el caso aquí. La espaciosa habitación tenía filas y filas de marionetas antiguas desde el rodapié hasta el techo. La única interrupción en las muñecas era un espejo de varios pies de ancho que iba del suelo al techo, y la puerta de la habitación. La habitación era mucho más larga que ancha, extrañamente larga para el lugar en el que estaba situada dentro del plano de la mansión, casi como si no debiera caber ahí. Las tablas del suelo corrían paralelas a la longitud de la habitación, y el espejo estaba directamente frente a la puerta, de modo que al mirarlo, daba la impresión de estar rodeado por un mar interminable de marionetas, mirándote desde arriba. Estas eran el tipo de muñecas antiguas, hechas a mano y pintadas, que uno imagina que provienen de la época del Renacimiento. Como los títeres de cuerda de un espectáculo itinerante, o las muñecas de Punch y Judy. Evaluar, catalogar y liquidar estas en un país donde ni siquiera estaba seguro de si podía buscar cosas en Google iba a tomar una eternidad. El inmenso tiempo que se gasta en este tipo de cosas también suele ser cuestionado en los informes de gastos, lo que me pone en una posición incómoda con las familias de los clientes y, ocasionalmente, con el IRS. Fue también en ese momento que recordé que estaba obligado a quedarme en esa casa, sin posadas ni otras alternativas cercanas. Al menos no había una cama en la habitación de las marionetas, así que esa opción estaba descartada. Los primeros días y noches pasaron sin incidentes. Sin embargo, en varias ocasiones, me desperté en la noche al escuchar un sonido distante de engranaje que parecía venir de lo profundo de la casa. El ruido hacía un clic lento, acompañado de un ping como el sonido de cables pesados tensándose, y crecía erráticamente durante varios minutos hasta llegar a un estallido. Era casi como si una caja de sorpresas gigante estuviera siendo manejada hasta su explosión, pero sin la música campestre. Durante los primeros días, avancé en mi inventario de la propiedad, habitación por habitación, planeando dejar la colección de marionetas para cuando terminara todo lo demás. Sería lo que más tiempo tomaría, así que debería haber comenzado por eso, pero bueno, ¿por qué no disfrutar de mi tiempo allí, no? Una noche, sin embargo, me despertó el sonido de un engranaje que resonaba desde lo profundo de la casa. Permanecí despierto durante un buen rato, escuchando cómo el clic-clic aumentaba lentamente hasta convertirse en un chasquido, para luego comenzar de nuevo. Tras un tiempo dando vueltas en la cama, el ruido comenzó a sentirse como si se estuviera metiendo más y más en mi cabeza con cada clic, hasta estallar profundamente dentro de mi cerebro, para luego empezar de nuevo. Al darme cuenta de que el sueño no llegaría, decidí que era hora de investigar. El ruido parecía casi ambiental, proveniente de todas las direcciones, pero después de recorrer la casa intentando localizar su origen, no me sorprendió en lo más mínimo darme cuenta de que, según lo que pude deducir, venía de la habitación de las marionetas. No soy precisamente el tipo que se asusta por unas muñecas inquietantes, pero ya sabes, solo, en medio de la nada en Europa del Este y todo eso. También olvidé mencionar que no estábamos operando con una casa completamente iluminada y con energía, o no, era navegación nocturna con la linterna del celular, y conservo la carga en los pocos bancos de energía que había traído. Me detuve fuera de la habitación para reconsiderarlo, o quizás reunir algo de valor, y el ruido de los engranajes comenzó a sonar casi invitante. Dejando de lado las precauciones, entré en la habitación para investigar. La parte racional de mi mente seguía diciéndome que debía haber una marioneta allí con algún tipo de mecanismo de cuerda o engranajes como los de un reloj antiguo, pero al entrar en la habitación tuve la fría realización de que eso no era así. Nada dentro parecía diferente ni alterado, salvo un montón de sombras tentadoras e intimidantes proyectadas por la tenue y polvorienta luz. Permanecí quieto para concentrarme en el sonido, y rápidamente me di cuenta de que no parecía provenir de la habitación en absoluto, sino que aún parecía venir de todas direcciones a través de la casa. Demasiado cansado y frío en ese momento, simplemente me encogí de hombros y decidí que ya era suficiente por esa noche.
Una noche o dos después, nuevamente me despertó el sonido de los engranajes, y tras intentar en vano ignorarlo, decidí que realmente era hora de llegar al fondo del asunto, si no por otra razón, al menos por mi propia curiosidad y cordura. Después de deambular y hacer una triangulación, me encontré una vez más en esa maldita habitación. Esta vez, sin embargo, me desplacé lentamente por la habitación, intentando determinar si el sonido era más fuerte en algún punto. A medida que avanzaba por la larga habitación, el ruido creció y comenzó a pulsar, como si me acercara al corazón de la casa. Al llegar cerca del espejo, vi algo por el rabillo del ojo y me detuve. En mi visión periférica, pude ver una masa oscura tendida en el suelo, y casi solté un suspiro de alivio, pensando que alguna marioneta se había caído de la estantería. Ese suspiro se me cortó rápidamente, sin embargo, al girar para ver la figura de un hombre tendido allí en un montón, como si hubiera caído del espejo. Me congelé de terror mientras el hombre gemía y comenzaba a levantarse, tambaleándose como si estuviera borracho. Retrocedí hacia la puerta, observando mientras el hombre, torpemente, se ponía de pie y comenzaba a arrastrarse hacia mí, extendiendo su brazo con un gemido rasposo. Lo que al principio tomé como una persecución depredadora, en retrospectiva parecía más bien una súplica desesperada. El hombre avanzó con un tropiezo, y escuché el sonido de su tobillo romperse, doblándose hacia el suelo, pero siguió erguido. Con cada paso torpe hacia adelante, parecía deteriorarse aún más, con el crujir de los huesos desvaneciéndose en el rechinar de la grava. A una distancia de varios pies, el hombre se desintegraba casi hasta convertirse en una masa, con su gemido volviéndose forzado y un gorgoteo mientras su estructura colapsaba. El montón frente a mí parecía un pulpo humano, un saco de piel amorfa y vísceras con una cabeza encima. No había casas cercanas a las que pudiera correr en busca de ayuda, y aunque hubiera tenido señal en el celular, no tenía idea de cuál sería el equivalente al 911, así que, con pesar, decidí intentar ayudar al hombre y me agaché hacia él. Con un gruñido viscoso, un brazo de tentáculo se levantó hacia mí, y sentí el frío y pegajoso apéndice deslizarse por mi mejilla. Creo que incluso sentí el rasguño de una uña. Recobré el sentido y corrí. Pasé esa noche acurrucado en el cobertizo, preguntándome si había hecho lo correcto, preocupado de haber dejado a un hombre sufriendo e indefenso. Con el beneficio de la luz del día al amanecer del día siguiente, mi determinación se fortaleció y la culpa comenzó a acecharme, así que decidí regresar a ver al hombre, o lo que fuera, pero no encontré nada allí. Me recordé a mí mismo que tenía un trabajo que hacer, y logré apartar el incidente al lugar en mi mente de... Eso lo resolveré después. Es sorprendente lo que uno puede ignorar cuando se lo propone. Creo que es una señal de voluntad fuerte tener la capacidad de ignorar por completo la realidad. A riesgo de extenderme demasiado, intentaré ir al grano. Pasaron un par de noches más con los ahora familiares sonidos de engranajes y gemidos, pero afortunadamente sin incidentes tan viscerales como el de la piel de ese hombre, o lo que fuera, tocando la mía. Ya había pasado el tiempo suficiente para convencerme de que los ruidos, la falta de sueño y la combinación de factores ambientales habían sido suficientes para hacerme pensar que lo que había sucedido fue solo un sueño, o que lo había exagerado en mi mente. Y al fin, era hora de enfrentarme a las malditas muñecas. Regresé a esa habitación por primera vez en días, medio esperando encontrarla en desorden, con muñecas poseídas demoníacamente corriendo descontroladas por todos lados, pero me alivié al ver que todo estaba agradable en orden. Después de un exagerado suspiro de alivio, noté, sin embargo, que el espejo en la parte trasera de la habitación estaba ligeramente torcido, y me acerqué para descubrir que en realidad estaba ocultando una puerta, que ahora estaba entreabierta. Y ese fue el último momento feliz que he tenido. Lo siguiente que supe, fue que desperté en los dos peores descubrimientos de mi vida. Primero, me encontré en una habitación sucia y mal iluminada, que más bien tenía la sensación de un oubliette que de un calabozo, pero en lugar de una trampilla arriba, había una sola puerta de la cual no tenía ninguna duda de que era la parte trasera de ese espejo.
En segundo lugar, cuando intenté moverme inmediatamente para salir, me di cuenta de que estaba atrapado dentro de algo que parecía un traje de armadura ajustado, pero con demasiadas articulaciones, bisagras y orificios. El traje me cubría de pies a cabeza, pero no parecía restringir mucho mi movimiento, salvo que al mover cualquier parte de mi cuerpo demasiado lejos, sentía resistencia en forma de una serie de cables que se conectaban desde diferentes puntos del traje hasta varios agujeros en las paredes y el techo a mi alrededor. En mi pánico, no pensé mucho en qué podría ser ese aparato, más allá de que sabía que no era nada bueno. Me quedé allí, tal como estaba, por lo que me pareció una eternidad, con todo tipo de pensamientos cruzando por mi cabeza, como uno esperaría. Mi mejor suposición es que fueron unas 24 horas, más o menos, pero en realidad no tengo idea. Pudo haber sido desde unas pocas horas hasta varios días. Hazme un favor aquí. Deja todo lo que estés haciendo por un momento, piensa profundamente durante 30 segundos con buena fe, y reflexiona sobre los tipos de cosas salvajes que estarían pasando por tu cabeza en esa situación. Ese hombre debía ser un psicópata sádico, ¿verdad? O tal vez una procesión de muñecas poseídas iba a salir por esa puerta con la intención de hacer que mi tiempo en la Tierra terminara de maneras indescriptibles. Y tal vez, solo tal vez, estás siendo objeto de una broma en un programa de televisión. Esa pequeña, improbable e irreal chispa de esperanza fue lo peor. Todo lo que realmente recuerdo de eso, aparte del terror puro, fue el inquietante silencio que contrastaba de manera brutal con los ruidos repetitivos a los que casi me había acostumbrado. Y que, a medida que pasaba el tiempo, la esperanza de que todo fuera una broma se evaporaba. Acababa de comenzar a pensar críticamente sobre los horrores que podrían estar por venir y sobre el propósito de ese artilugio anticuado, cuando escuché el primer clic. El sonido de los engranajes comenzó nuevamente, pero esta vez sonaba mucho más cerca. Cada clic resonaba alrededor de mi confinada celda con un retumbante y sincopado eco que moría lentamente como si estuviera llamando al siguiente clic. Clic. Mi corazón comenzó a latir con fuerza entre los clics, mientras el pulso mecánico aumentaba lentamente de velocidad. Clic. Empecé a sentir un calor insoportable dentro del traje metálico. Clic. Mis ojos ardían y mi visión se nublaba mientras el sudor caía por mi rostro. Clic. De repente, sentí un ligero tirón en mi brazo izquierdo, y todo se hizo muy claro. Uno de los cables se estaba retrayendo hacia la pared con cada giro del dispositivo, tirando de mi brazo en un ángulo antinatural. Creo que grité, pero todo lo que recuerdo es el retumbar mecánico repitiéndose alrededor de la habitación. Con un clic más, mi brazo fue tirado hasta el borde de romperse, y el dolor reverberó por mi brazo debido a la presión. Y luego, el clic se detuvo. Me quedé allí, lo suficiente como para preguntarme qué estaba pasando, lo suficiente como para darme una chispa de esperanza de que tal vez tuviera un respiro, y lo suficiente como para comprender completamente lo que venía a continuación. Clic. Mi brazo se rompió. Por un momento, el estallido del hueso llenó el vacío silencio entre los clics. Luego, con un repentino aluvión de engranajes, mi brazo fue doblado casi hasta quedar sobre sí mismo. Fue en ese momento cuando recordé vívidamente la grotesca visión del hombre de la otra noche, a quien había bloqueado de mi memoria, y su cuerpo pegajoso, maleable, parecido al de un cefalópodo. El proceso se repitió incontables veces, con cada parte de mi cuerpo siendo retorcida en formas y poses inimaginables. Eventualmente, estaba tan destrozado que parecía no quedar nada, y no habría podido moverme ni un centímetro, incluso si hubiera podido. El dispositivo comenzó a moverse rápidamente, con los engranajes convirtiéndose en un zumbido constante y palpitante, mientras era lanzado de una pose deformada a la siguiente, como una marioneta en una macabra exhibición. Los cables comenzaron a girar, manipulando mi cuerpo gelatinoso a través de varios bailes y pantomimas en una cruel burla. Y eso es todo lo que recuerdo. Así que aquí estoy, en una habitación amarilla de hospital en medio de la nada en Moldavia, deshecho más allá del reconocimiento, relatando mi historia a una ordenanza en un desesperado ruego para que alguien venga a salvarme y me desconecten. Por favor.